En un momento en el que innovar ya no es una opción, sino una cuestión de supervivencia, muchas pymes siguen preguntándose por dónde empezar y, sobre todo, cómo hacerlo sin asumir riesgos inasumibles. Hoy en nuestro set de radio desde Advanced Factory ponemos el foco en la aplicación real de la innovación, en cómo convertir tecnología en negocio y en competitividad. Y lo hacemos de la mano de Leitat y de Lucio Greter, su Business Developer Manager. Señor Greter, bienvenido. Muchas gracias, Monse. Para poner un poco en contexto, ¿cómo definiría el papel de Leitat en el ecosistema de innovación empresarial? Bueno, nuestro posicionamiento es básicamente hacer el puente o la transferencia entre lo que es investigación básica hacia lo que es investigación aplicada, ¿no? Poder hacer esta transferencia de conocimiento para escalar en nivel de madurez tecnológica en las distintas soluciones que va requiriendo la industria para poder aplicarlas y tangibilizarlas en casos de uso reales, en resolver retos existentes en las empresas y de esa manera mejorar su competitividad. Un poco lo que buscamos es nutrir y vitaminar las capacidades de innovación, nutrir y vitaminar las capacidades de I+D que tienen las empresas para no tener que asumir, contratar un grupo de expertos en una temática específica, no tener que equiparse con laboratorios en tecnologías que a lo mejor tienen un nivel de riesgo demasiado elevado para una empresa. Entonces, al final, la idea es un poco capitalizar nuestras instalaciones, nuestro conocimiento, en pos de resolver retos concretos que tengan las empresas. Hablando de retos y desde su experiencia, ¿cuál es el principal reto a los que se enfrentan hoy las pymes cuando abordan esos procesos de innovación? Yo diría que el principal reto es la gestión del riesgo. El riesgo es tal vez la palabra más crítica que tienen estos proyectos, porque cuando hablamos de innovar, no hablamos de mejorar, hablamos de generar, estamos trabajando en la incertidumbre. No sabemos el retorno real de la inversión que tendremos. Aquí podemos tener intuiciones, podemos generar pruebas de concepto que nos vayan alivianando un poco este riesgo, pero el riesgo existe y es intrínseco al proceso de innovar. Y gestionar este riesgo de forma estratégica, ¿no? Alineando por ahí la innovación y los esfuerzos de trabajo a los objetivos estratégicos de la empresa a nivel mercado, pudiendo capitalizar el talento que tenga la empresa internamente, pudiendo capitalizar también una cultura de la innovación dentro de la pyme especialmente, eh, permite que este riesgo se apacigüe un poco. Evidentemente, cuando hablamos de innovar, no tenemos certezas, pero sí podemos tener una intuición bastante clara de hacia dónde estamos yendo. Y bueno, hay una, esto por ahí un poco fuera de contexto, pero me gusta mucho una frase de, creo que es la Ilíada, que es Audentes iubat, fortuna audentes iubat, que es la fortuna favorece a los audaces. Ujú. Hay que lanzarse, ¿eh? O sea, hay que lanzarse siempre de forma estratégica, siempre minimizando este riesgo y siempre tratando de capitalizar este conocimiento que se va generando. ¿Qué elementos diría que son imprescindibles para que una estrategia de innovación en una pyme sea realmente efectiva? Bueno, creo que mencioné un par hace un momento. Yo diría que los cuatro elementos principales son el talento interno, ¿no? Y la captación y la retención de ese talento, que sea estratégico, ¿no? Y que esté alineado con los objetivos de desarrollo de la empresa. También creo que es clave tener una cultura interna de la innovación donde se permita que florezcan estas ideas, donde se permita que estas ideas lleguen a buen puerto. Creo que esto tiene que ir asociado y en función de una propuesta de go-to-market clara, un valor diferencial que esté definido por la empresa, una propuesta de modelo de negocios estratégica definida desde dirección de hacia dónde va, ¿no? Esto de gobernanza. Y finalmente la gestión tecnológica, ¿no? Esto, por ahí uno cuando habla de innovación, lo primero que habla es de tecnología, pero yo creo que es el último punto a tocar. Es el más crítico, evidentemente, pero es el último punto a tocar. La gestión de la tecnología también es un punto crítico. Ujú. ¿Cómo ayudan desde Leitat a estructurar y a priorizar, ¿no?, iniciativas de innovación dentro de una organización con recursos limitados? Sí, aquí la palabra clave es los recursos limitados, porque todos querríamos hacerlo todo y al final sería óptimo. Pero me parece que lo primero que solemos hacer es, primero, diagnosticar el estado en el que la empresa se encuentra a nivel de desarrollo y madurez tecnológica. A partir de ahí lo que buscamos es quizás usar distintas herramientas para preparar. Entre ellas pueden ser una matriz, por ejemplo, de riesgo, ¿no? Como pueden ser, no sé, riesgo versus retorno Ujú. esperado. Evidentemente hay iniciativas que van a tener muchísimo más riesgo que otras y hay iniciativas que podemos percibir un retorno
a priori mayor que en otras, y en esta reflexión estratégica podemos detectar las iniciativas con menor riesgo, mayor retorno, quick wins, Ujú. identificamos las iniciativas por donde comenzar. ¿Qué metodologías o qué enfoques consideran más adecuados para gestionar toda la innovación en entornos industriales? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué metodologías o qué enfoques consideran más adecuados para trabajar la innovación en el entorno industrial? Bueno, aquí es lo que comentábamos antes, ¿no? Creo que hay, bueno, esto ya volviendo más a la parte más bibliográfica, podemos identificar como dos tipos de acciones, ¿no? Las que van más a mejorar la competitividad en un océano rojo, como Ajá. que sería esto de mejorar la estructura de costes, mejorar la eficiencia productiva, todo lo que va relacionado a lo que viene de esta feria, ¿no? Industria 4.0. Y la otra es detectar aguas interesantes para explorar como océanos azules, ¿no? Hacia dónde vamos. Creo que en cuanto a lo que es estructura de costes, eh, la matriz productiva que comentamos hace un momento de riesgo versus retorno es una herramienta clave. Cuando tratamos de océanos azules y a qué nuevos horizontes, a qué nuevos mercados embarcarnos y atacar, bueno, ahí es una reflexión que tiene que ser conjunta, con dirección general, alineando objetivos estratégicos. Ya aquí realmente es una reflexión mucho más sesuda. Ujú. En términos de transferencia tecnológica, ¿cómo se facilita el paso de la investigación a la aplicación industrial? Bueno, eso es muy complejo. Y esa es quizás la razón por la que existen los centros tecnológicos en general, en particular la ITAD. Eh, la respuesta es un poco ambigua porque va a depender un poco del tipo de tecnología y el grado de madurez en el que esté. Pero el punto crítico en todos los desarrollos tecnológicos es la prueba de concepto. Eh, Evidentemente, una prueba de laboratorio tenemos mucha incertidumbre, pero poca inversión. Estoy generalizando burdamente, pero bueno, en una prueba de laboratorio tenemos mucha incertidumbre, poca inversión. En una prueba piloto tenemos muchísima inversión, pero poca incertidumbre. Donde convergen esas dos curvas es en la prueba de concepto, ¿no? En el punto crítico, donde evaluamos la tecnología en un entorno relevante para la empresa, donde ya estamos hablando del caso específico de la empresa y de cómo va a rendir esta tecnología en el mercado. Y este es el punto crítico. Aquí es donde tenemos que focalizar los esfuerzos dentro del centro tecnológico. Aquí es donde las tecnologías toman la forma que deben tomar para poder responder al reto específico que están tratando de resolver las industrias. ¿Qué papel juega la colaboración con centros tecnológicos, startups, grandes empresas en toda la innovación en la pyme? Bueno, creo que hoy en día, Vox Populi, esto de que no se puede innovar con los recursos propios en ninguna empresa. Si no lo hace Google, no lo hace nadie. Y bueno, la innovación abierta surge como un nuevo concepto hace ya unos años, pero que ya se está popularizando bastante, lo vemos en las grandes empresas, lo vemos en empresas más pequeñas también. O sea que evidentemente colaborar con terceras partes es crítico. Ujú. Particularmente con un centro tecnológico, evidentemente no es lo mismo que colaborar con una startup, por ejemplo. Una startup al final tiene un producto donde la startup asumió el riesgo de hacer esa innovación, ese proceso de desarrollo tecnológico. La startup es dueña de esa propiedad intelectual, es dueña de ese conocimiento y el riesgo es mucho menor, porque la tecnología ya es bastante madura. Con un centro tecnológico la estructura de colaboración es bastante diferente, porque estamos hablando de tecnologías que necesitan ser maduradas, hay un riesgo asumido, como comentábamos hace un momento, y la relación es intrínsecamente diferente, por definición. Ahora, como decía, es fundamental colaborar tanto con startups que tengan productos paquetizados que nosotros nos podamos capitalizar dentro de una pyme, como con un centro tecnológico para poder maximizar esta propuesta de valor y explorar mercados o tecnologías que nosotros aún no tenemos contempladas en el pipeline. Ujú. ¿Cómo acompañan ustedes desde el EITAT a las pymes a la identificación y al acceso de financiación? Tanto hablamos de financiación, podría ser pública como privada. Esta pregunta es terrible, porque es el punto crítico. Yo intenté evitar hablar de financiación, em, porque es el punto, el quid de la cuestión. Al final, cuando hablamos de recursos, siempre el recurso en realidad lo que estamos diciendo es dinero, cuando decíamos recursos limitados. Y aquí a mí me interesa mucho focalizar en valor. ¿Por qué? Porque
Hay un montón de programas de financiación diferentes que van con distintos tramos no reembolsables, con préstamos, con distintas tasas, que financian proyectos en distintos niveles de madurez tecnológica. O sea, hay un universo muy amplio de facilitadores o de apalancadores de este tipo de proyectos. Pero todos los proyectos son caros si no están alineados a una definición estratégica o un alineamiento con el roadmap tecnológico de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, hacer un proyecto financiado al 100% de 3 años para una tecnología que no vamos a vender es un coste de oportunidad brutal de no meterse, no embarcarse en otro tipo de retos, en otro tipo de tecnologías, en otro tipo de soluciones. Entonces, primero creo que es detectar y alinear a estos roadmaps de innovación y luego ver cómo nos financiamos. A ver, evidentemente dentro de la ITAT tenemos un departamento que nos acompaña codo a codo para poder llevar estos productos a proyecto en este formato, ¿no? Con financiación pública. Pero bueno. Desde una perspectiva sectorial, ¿dónde están viendo mayores oportunidades de innovación aplicada actualmente? ¿En sectores te refieres a sectores industriales o te refieres a Sí, sectores o como offering tecnológico? no sectores, ¿o cuál? Logístico, la Mm, alimentación, farmacia. Bueno, a ver, es una obviedad hablar de defensa, hablar de tecnologías duales, ¿no? Entonces, creo que no estoy inventando la rueda al decir Mm, esto, está todo el mundo puesto en con este foco. Nosotros no somos la excepción, también estamos muy por la labor, ya hace ya varios años. Em, si quiero pensar un poco más fuera de la caja, diría la agroindustria también está trabajando ujú. muy de cerca con innovación bastante disruptiva, el sector alimentario también. Los procesos de M&A en los que se están encontrando muchas empresas también es lo que está haciendo es maximizar la propuesta de valor de los proyectos de innovación también. Va un poco alineado las dos cosas. Ujú. ¿Qué errores habituales detectan en las pymes cuando intentan la incorporación de nuevas tecnologías? Eh, bueno, una respuesta mala sería decir seguir las tendencias de forma ciega, ¿no? O sea, ¿por qué mala? Porque, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, que está hablando, por ejemplo, ¿no? Que está facilitando y eficientizando mucho los procesos, a ver, que es una tecnología muy amplia, con muchas aplicaciones diferentes, con muchos casos de uso, que engloba muchas tecnologías diferentes. Entonces, simplemente poner IA por poner IA, evidentemente es una mala idea. Pero eso va un poco alineado a lo que hablábamos en las preguntas anteriores, que si no alineamos o no tenemos definido un roadmap de innovación, si no trabajamos un poco en definir eso primero y tener una idea más o menos clara de hacia dónde vamos, de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer ese camino, pues tiene poco, o sea, cualquier iniciativa va a ir desalineada, ¿no? Ujú. En el contexto donde nos encontramos, en el Advanced Factory, ¿qué tendencias considera que van a tener un mayor impacto en el tejido industrial? No pude recorrerla demasiado a la feria aún, quería hacer echar un vistazo un poquito más acurado, ¿no? Pero veo que la automatización de los procesos robóticos, estoy hablando por ahí en oximorones, Mm, pero cuando estoy viendo que se busca ahora que los procesos y la automatización industrial vaya mucho más autónoma de lo que se venía considerando anteriormente. Aquí es donde sí, realmente la inteligencia artificial o distintas nuevas tecnologías nos están permitiendo darles y dotar a los sistemas robóticos y sistemas de automatización muchísimo más independencia de la toma de decisiones del usuario, mucho más ágiles a la hora de modificar sus trayectorias, gestiones y eficiencia operativa. Entonces, al final creo que va un poco por este lado, ¿no? Que las cosas cada vez vayan un poquito más solas. Eso es quizás la frase. ¿Y qué está presentando, qué está exponiendo la ITAT en esta feria? Bueno, desde la ITAT, más que nada nos estamos centrando. A ver, la ITAT es un centro tecnológico Ujú, muy amplio, ¿no? Trabajamos en 4 verticales tecnológicas. Trabajamos con tecnologías digitales, ¿no? Que es lo que estamos mostrando en esta feria más que nada. También trabajamos con economía circular y descarbonización. Y tenemos una vertical de negocio dedicada a lo que es industria de la salud y biotecnología. Y finalmente en química aplicada y materiales. Particularmente en esta feria, como es una feria dedicada a lo que es industria 4.0, automatización industrial y advanced factories, básicamente, estamos centrados en lo que es digital industries, lo que es tecnologías digitales. Aquí manufactura aditiva, ujú. inteligencia artificial, desarrollo de software, ingeniería, dispositivos IoT. Tenemos un dispositivo de criptografía postcuántica
También estamos trabajando mucho con sistemas robóticos avanzados. Tenemos un humanoide muy bonito ahí, saludando a la gente. Y bueno, la tecnología fotónica, que es una tendencia que con el abaratamiento de los equipos cada vez es una realidad más estratégica para las empresas, especialmente como comentamos en estos sectores que hemos Ujú, mencionado anteriormente. ujú. Ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones daría una pyme que quiere avanzar en innovación de forma estructurada y con visión a medio plazo? Es la pregunta del millón, pero diría esto, ¿no? Primero hacer una reflexión eh, interna, sería el punto inicial. Evidentemente nosotros podemos vitaminar ese diagnóstico y esa primera toma de contacto para poder definir hacia dónde queremos ir. Creo que esa es la pregunta clave, porque cuando sabemos a dónde queremos ir, luego los proyectos se ejecutan, se hacen con millones de problemas, con millones de inconvenientes, pero si tenemos claro hacia dónde queremos ir o una intuición, luego lo demás, nosotros estamos aquí para resolverlo. Pues, señor Greter, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro set y muchos éxitos en esta nueva edición del Advanced Factory. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Gracias.